convivir y compartir. Pues aquí el tiempo pues nos lleva carrereando, así de que nos disponemos. Cuando estemos listos, nos tomamos nuestro lugar, nos ponemos cómodos y nos disponemos pues para empezar el mensaje de este día. Estamos contentos por lo que Dios está haciendo en esta iglesia, en cada vida, en familias, vidas cambiadas, transformadas. Una bendición, un privilegio servirle a Dios, un honor pues ser parte de ese ministerio que Dios ha puesto aquí en Layton para podernos usar, y de alguna manera todo aquel que sirve, todo aquel que ayuda en cualquier área, maestros, en el sonido, en las computadoras, ujieres, una bendición. Muchas veces se mira, ¿verdad?, cuando un ministerio comienza o un ministerio triunfa o crece, y muchas veces le dan la gloria al hombre, al pastor, al líder, pero yo siempre he dicho que la iglesia, lo que somos, es gracias a cada uno de ustedes. No somos nosotros, son ustedes que sirven, que ayudan, que apoyan. Y si un día la iglesia fracasa, que no lo va a pasar, Dios siempre está allí apoyándonos, guiándonos, pero si la iglesia triunfa también, si la iglesia es bendecida, pues es por ustedes, por cada uno de ustedes que apoyan y que aportan de alguna manera u otra. Así de que todos hacemos una parte, pero estamos muy contentos con cada uno de ustedes que de alguna manera aporta, sea poquito, sea mucho. Es su iglesia, su ministerio, nuestro llamado a donde Dios nos ha puesto para servir. Bueno, que el Señor los bendiga. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Le pido que nos pongamos en las manos de Dios, que le pidamos su dirección. Señor Jesús, una vez más venimos delante de tu presencia dándote gracias, mi Dios, por este tiempo. Padre, reconocemos que sin ti no somos nada, nos humillamos en esta hora y te pedimos que seas tú, Señor, hablando a nuestras vidas ahora que nos disponemos a traer este mensaje, esta palabra en esta preciosa congregación. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos ilumine, que a mí, Señor, que voy a compartir, que me dé la sabiduría, el denuedo, la confianza para hablar esta palabra, Señor, que tú tienes para tu iglesia. Y te pido, Padre, que cada vida, Señor, se disponga a abrir su mente, sus ojos, sus oídos espirituales para recibir esta palabra también con humildad y dejar que esta palabra, Señor, transforme nuestras vidas, nos cambie en esas áreas donde la necesitamos. Te pedimos que obres en cada ministerio de los jóvenes, de los niños, que también a los maestros, a los líderes que están allí en esos salones, les des la sabiduría que ellos necesitan, Padre, que les des el entendimiento, y que sobre todo, Señor, la unción de tu Espíritu Santo esté con nosotros. Te lo pedimos todo esto, Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, en ese nombre que es sobre todo nombre, y la iglesia de Dios dice amén y amén. Bueno, pues hoy concluimos esta serie de mensajes que hemos estado llevando ya por 3 semanas. El título de esta serie es Puertas de Decisiones. Y el subtema, la parte 3, es cerrándole la puerta a la duda. ¿Cuántos de ustedes se han sentido en algún momento en el caminar cristiano, en los años que tenemos sirviendo a Dios o conociendo de Dios, que la duda viene a nuestras vidas? ¿Cuántos lo han sentido? Amén. Yo creo que todos. Yo creo que aunque no lo decimos, todos en algún momento dudamos. Esta serie nos ha hablado o hemos estado hablando de decisiones importantes que todos en algún momento necesitamos tomar, ya sea que se nos presentan diferentes puertas donde no sabemos cuál puerta abrir, por cuál puerta cruzar, o también en ocasiones es una sola puerta donde no hay muchas opciones. Hemos estado hablando en el mensaje pasado de lo que pasa cuando nosotros tomamos decisiones que nos marcan, ya sea decisiones que nos marcan para bien o decisiones que también marcan nuestras vidas y hay consecuencias, sufrimos, hay dolor, hay daño, ya sea personalmente, individualmente,
o como familia también afecta a aquellos que están a nuestro alrededor, aquellos que están cerca de nosotros, nuestros hijos, nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros padres. Las decisiones que tú y yo tomamos son decisiones críticas que van a marcar nuestro futuro. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así de que tenemos que tener cuidado cuáles son esas decisiones, porque decíamos que hay decisiones que son decisiones que son constructivas, que nos ayudan, decisiones divinas, o también decisiones destructivas, decisiones que destruyen no solamente nuestra vida, pero también los que están cerca de nosotros. El día de hoy vamos a estar hablando o basando nuestro mensaje en el libro de Juan capítulo 20, si usted quiere ir preparando ahí su Biblia, su teléfono, su tableta, como usted quiera, o los textos van a estar también allí en la pantalla. Pero antes de leerlo, antes de ir a este tema, a este versículo, yo quiero decirte que una de las grandes retos o de los grandes retos que enfrentamos cuando nosotros hablamos de tomar decisiones, de lo que son las puertas de decisiones críticas, es el cerrar la puerta de la duda. Si nosotros no sabemos cómo cerrar la puerta de la duda en nuestras vidas, esa decisión o esa situación nos va a hacer que como cristianos en el área espiritual nos estanquemos, nos congelemos espiritualmente, nos pongamos como en una posición neutral, como cuando usted pone su auto en el cambio ahí que dice neutral, donde ni para atrás ni para adelante camina, ni avanza, no se mueve. En la vida espiritual pasa lo mismo. Si nosotros no aprendemos a cómo cerrar las puertas de la duda, a tomar las decisiones correctas, tú y yo nos podemos paralizar, nos podemos congelar, aun cuando no estemos en tiempo de invierno, en tiempo de nieve, como se pone aquí en Utah tan frío, podemos congelarnos espiritualmente si nosotros no tomamos decisiones correctas. Les decía que el tomar decisiones es algo que puede marcarnos para bien o para mal, pero también el no tomar decisiones muchas veces es peor. Cuando tenemos que tomar decisiones y no lo hacemos, eso quizás puede resultar en ocasiones, no digo todo el tiempo, pero en ocasiones puede ser peor que tomar una decisión. Muchas veces decimos, tenía que comprar una casa, un auto, tenía que moverme, tenía que casarme, si era la persona correcta o no, y creemos que estamos ahí con la duda, hablando del tema de la duda, que si será la persona correcta, que si será la casa correcta, el auto correcto, el trabajo correcto, pero también si no tomamos la decisión en el momento preciso, puede ser que esa falta de decisión o esa falta de tomar o dar ese paso sea peor todavía. Siempre pensamos nosotros que la fe es buena y que la duda no es tan buena. Muchas veces decimos, yo tengo fe, que yo nunca dudo o nunca dudaría del poder, de la misericordia, de la gracia de Dios, y creemos que el tener fe pues siempre es lo mejor. Pero déjame decirte una cosa, el dudar no es tan malo como podemos pensar. El tener dudas en nuestras vidas, y te lo digo porque cuando dije cuántos de aquí han dudado en algún momento, nadie levanta la mano, como que se siente menos espiritual si usted dice, yo nunca he dudado de Dios, yo nunca me he sentido en una situación que ponga en duda la existencia o el poder de Dios. Yo siempre he sido fuerte, yo siempre he creído, y cuando yo les pregunto, ¿alguien de aquí ha dudado de Dios? Nadie levanta la mano. Pues déjame decirte, no te dé pena, porque todos en un momento lo hemos hecho, todos lo hemos sentido. Especialmente cuando estamos pasando una situación difícil, la duda viene. El problema a veces lo miramos tan grande que el problema sea una enfermedad física, sea un problema en la familia, sea un problema en las finanzas o con los hijos, en el trabajo, en el negocio. Siempre viene como la duda de decir, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Por qué me va mal? ¿Por qué Dios no está aquí conmigo? ¿Por qué no veo la mano de Dios en mi problema? Y dudamos, decimos entonces, ¿a qué Dios es al que yo sirvo? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué no contesta mis peticiones? ¿O por qué no me da la salida a mi respuesta? Entonces no podemos tener fe si no hay duda.
Así de que la duda no es tan mala. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a hablar de un personaje muy, muy conocido en la Biblia, que fue Tomás. Todos ustedes han escuchado de él. Pero si no hay un momento donde podamos atravesar o pasar por ese tiempo de duda, entonces no podemos llegar a la fe. Yo creo que la duda es el primer paso, el primer escalón, donde tú y yo estamos en un momento, y ese es el lugar donde Dios se manifiesta y nos saca de ese lugar y nos transporta al lugar de la fe, una vez que ya hemos pasado por la duda. Pero cuando pasamos por la duda nos lleva a un lugar de fe genuina, no una fe fingida, no una fe fabricada, no una fe que a veces venimos a la iglesia y creemos que porque estamos aquí cada domingo todo está bien, todo está perfecto, pero llegando a la casa empezamos a llorar, empezamos a sentirnos deprimidos por la situación, o no vemos la puerta, no sabemos cómo salir del problema. Así de que para que podamos entrar a una fe verdadera, a una fe real, tenemos que pasar por el proceso de la duda. Así de que no es siempre como muchos creemos que la duda es mala para nosotros. Hoy vamos a hablar un poquito de la vida de Tomás, ahí en el versículo que vamos a estar leyendo en este momento, Juan capítulo 20, verso 24. Empezamos leyendo ahí la palabra de Dios. Ustedes todos conocen la historia cuando Jesús vino y se apareció delante de sus discípulos una vez que ya había resucitado. Dice en el verso 24, dice: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Muchas veces nosotros sentimos la duda. ¿Por qué? Porque no estamos cerca de Dios, no estamos en el lugar correcto donde Dios quiere que estemos. Nos alejamos, nos ponemos a hacer cosas que nos distraen, deportes o actividades, y cuando Dios quiere tratar con nosotros, nosotros estamos en las nubes, estamos en otro mundo. Así de que en esta ocasión Tomás no estaba allí con los discípulos. No por nada él dudó, pero vamos a ver que ni los discípulos ni Jesús lo criticaron, lo juzgaron porque él dudó. Dice en el verso 25, le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Mire quién, uno de sus discípulos dudó. Por eso mi pregunta es para ustedes: ¿alguien de ustedes en algún momento ha dudado? ¿Todavía siguen diciendo que no? Amén. ¿Verdad que sí? ¿Seremos mejores que Tomás, el discípulo? ¿Verdad que no? ¿Verdad que todos dudamos en algún momento? Las circunstancias nos hacen dudar, lo que nos rodea nos hace dudar. El verso 26 dice: 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Así de que en esta ocasión pasó una semana. A veces nos alejamos de Dios por una semana, por 2 semanas, por un mes, pero volvemos a los caminos de Dios aun cuando hay duda. Aun cuando Tomás tenía dudas, vinieron a su mente esos pensamientos de duda, él siguió congregándose, siguió yendo a la iglesia, siguió reuniéndose con sus amigos, con los demás discípulos. Dice que en esa ocasión llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, Jesús sabe todo lo que pasa, ¿cuánto lo creen? Jesús sabía los pensamientos de Tomás, su sentir, y le dice: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Si esto le dijo Jesús a Tomás, ¿qué nos esperamos tú y yo? Si esto le dijo a uno de sus discípulos que estuvieron ahí cerca de él, ¿qué podemos esperarnos tú y yo cuando viene el desánimo, la duda, el problema? También podemos dudar. Pero no es malo tanto el dudar. Dice el verso 28, entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Gloria a Dios. Nosotros no estuvimos con Jesús, no caminamos con Él, no convivimos con Él y hemos creído en Él. ¿No somos bienaventurados? Yo les decía el día sábado en la oración, les decía, tú y yo somos bienaventurados, somos privilegiados,
Somos escogidos, así como un capitán de un equipo de fútbol lleva a sus convocados al mundial, así también Dios nos ha convocado a nosotros para poder ser parte de ese ejército, de ese equipo que somos los que podemos llevar adelante una obra como esta, pero también una familia, una vida personal. Así de que somos privilegiados, somos bendecidos, llámele como usted quiera, es un privilegio, es un honor servir a Dios. ¿Por qué? Porque sin ver las maravillas, los milagros que Jesús hacía allí en ese momento, llegó el momento en que vino la palabra de nosotros, alguien nos habló y sin haber estado con Él, creímos en Él. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por eso? Amén. Somos privilegiados porque no vimos y hemos creído. Y Jesús ahí lo dice, bienaventurados, dicen los que no vieron y creyeron. Tú y yo somos unos de esos. Somos de los que no estuvimos con Él y hemos creído. Jesús no necesitaba que las puertas estuvieran abiertas para poder entrar a ellos. Jesús es el que abre y cierra puertas. ¿Cuántos lo creen? Muchas veces nosotros vemos que las puertas se cierran, pero para Jesús no hay nada imposible. No sé cuál sea tu problema en este día. Aun cuando tú ves puertas cerradas, Jesús puede abrir esas puertas. Jesús tiene la llave para entrar. Jesús tiene el poder para quitar ese candado o ese gancho o lo que tú quieras, eslabón o lo que quieras ponerle allí. Pero Jesús tiene el poder para romper toda cadena, todo candado, toda chapa que esté allí sellada y puedan ser 2 o 3 chapas en la misma puerta. Jesús dice que aún estando la puerta cerrada, Él entró. Así de que si estás tú luchando en este momento, yo no sé por qué situación estás pasando, si te sientes que la puerta de tu fe se ha cerrado, que está bloqueada, que no tienes fe, estás paralizado, estás congelado, estás en un punto neutral donde ni para adelante ni para atrás, el desánimo vino a ti, no tienes sentimientos acerca de Dios, no tienes compasión por las personas, sientes que el ir a la iglesia ya no te motiva, sientes que el orar, el buscar de Dios, su palabra, la lectura, la oración, te has alejado de Dios porque dudas han venido a tu mente, si pareciera que tus oraciones no salen ahí del techo, que chocan con el techo y se regresan y Dios no las escucha, si sientes que la puerta de tu fe está cerrada, entonces yo te digo una cosa. Tienes que saber que Jesucristo puede quitar todo seguro, todo candado a cualquier puerta que se te cierre en tu camino. Yo te pregunto, ¿lo crees? ¿Crees que Dios lo puede hacer? Siempre nos referimos a este personaje que es Tomás como si fuera alguien inferior a nosotros. Yo no sé si has escuchado que se dice muchas veces Tomás el incrédulo, y así se conoce. Tomás el incrédulo, el que no creyó, el que dudó, y creemos que nosotros somos mejor que él. Creemos que él es el peor de los discípulos porque dudó, porque no creyó, no confió que Jesús había resucitado. Pero yo creo que solamente lo que él hizo fue ser honesto. ¿Cuántas veces tú has conocido a alguien que se cree súper espiritual y que trata de demostrar que sabe todo, que lo conoce todo, se sabe la Biblia de lado a lado? Pero lo que hace muchas veces personas así es ser hipócritas, porque cuando viene el momento de la prueba, el momento de la lucha, se alejan de Dios. No los ves más en la iglesia, están encerrados en su cuarto, en su casa, no quieren saber de Dios, no quieren convivir con las personas en la iglesia, personas que quizás mirábamos, quizás yo me incluyo en esto, mirábamos a Tomás como el incrédulo, como el que dudó, pero solamente él fue alguien que fue honesto, que fue transparente, y les dijo a sus discípulos, a los compañeros de él, les dijo, si yo no viere esas heridas, esa llaga en el costado, entonces no creería. Muchas veces nosotros no lo decimos, pero en nuestra mente lo hacemos, dudamos de Dios. Él fue honesto con Dios, él fue sincero. Todos tenemos que reconocer que muchas veces luchamos con las dudas en nuestra mente, ¿sí o no? ¿Cuántos sinceros hay aquí? Amén. Cuando las cosas se sienten inestables o inciertas, que no sabemos qué es lo que va a pasar,
Yo quiero que vayas ahí a tus notas, si todos tienen sus notas ahí en el boletín, puedes ir llenando esos espacios, pero hay dos cosas importantes que podemos ver ahí. Número uno, ¿de qué dudamos? ¿Qué es lo que dudamos cuando pasamos por tiempos difíciles, por situaciones difíciles? Número uno, dudamos del regalo de la presencia de Dios. ¿Cómo es cuando dudamos del regalo de la presencia de Dios? A veces sentimos que Dios no está con nosotros, que Dios se olvidó de nosotros. Así se sintió Tomás. Él fue uno de ellos. Y yo creo que tú y yo en algún momento hemos estado en un momento donde decimos, Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué no veo tu mano? ¿Por qué no veo respuesta a mi problema? Así de que todos en algún momento pasamos por este tiempo donde dudamos de la presencia de Dios. A veces hay momentos en nuestras vidas que sentimos que Dios no está con nosotros. Yo quiero que reconozcas que aún el rey David, ¿cuántos han escuchado, leído la historia del rey David? El hombre que tenía un corazón conforme al corazón de Dios, dudó de Dios, se sintió en un lugar, en un momento donde por las circunstancias que él estaba pasando, él sintió que Dios no estaba con él. En el Salmo 10, verso 1, dice, ¿por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Yo no creo que tú y yo seamos más espirituales que el rey David o que Tomás. Yo creo que tú y yo también tenemos momentos donde viene la duda a nuestras vidas, donde sentimos que la presencia de Dios no está con nosotros. Cuando dudamos de ese precioso regalo que Dios nos prometió, que Él nunca nos dejaría y nunca nos abandonaría. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Gloria a Dios. En otras palabras, el rey David dice, ¿dónde está Dios? ¿De verdad le importan mis problemas a Dios? ¿De verdad le importa lo que estoy pasando? Él estuvo en esa situación, se sentía afligido, se sentía que no miraba la luz, que estaba en ese túnel oscuro. Pero mira lo que dice Hebreos capítulo 13 y verso 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. ¿Quién repite conmigo esa palabra? Porque a veces nos olvidamos de eso. Repita conmigo y diga, no te desampararé ni te dejaré. Esa es promesa de Dios, ¿cuánto la creen? Y no importa cuál sea la situación que tú estás pasando, Él te dice, no te dejaré y no te desampararé. Yo estaré contigo allí, aunque tú no veas que las circunstancias cambian, aunque no veas cambios en tu familia, en tu matrimonio, en tu hogar, en tus finanzas, en tu trabajo, pero yo estaré allí contigo y nunca te dejaré y nunca te abandonaré. ¿Cuántos dicen amén? Dele ese aplauso al Señor con todo su corazón. A veces dudamos del regalo de la presencia de Dios en nuestras vidas, ¿sí o no? Si estos personajes lo hicieron, tú y yo, ¿qué podemos hacer? Número 2, ¿de qué dudamos? Dudamos de la bondad del propósito de Dios. ¿Cuántos reconocen que cada uno de nosotros tenemos un propósito en nuestras vidas? Dios tiene un propósito contigo, un propósito conmigo. El propósito que Dios tiene en ti quizás es diferente del propósito que Dios tiene para mí. Pero Dios siempre tiene un plan, un propósito en cada una de nuestras vidas desde el momento que Él nos trajo, nos selló con su Espíritu Santo, nos puso en su camino. Él siempre va a cumplir ese plan y ese propósito. Todos tenemos un propósito al cual Dios nos ha llamado. Ahí en tus notas, si tú puedes ver a un Juan el Bautista, en un momento él dudó. Juan el Bautista luchaba en esta área, él habiendo sido uno de los servidores de Dios, un siervo fiel a Dios cuando estuvo en la cárcel, cuando estuvo ahí encerrado por predicar la palabra, predicar el evangelio de Dios. Él tuvo estos momentos donde sentía que la presencia de Dios o la duda venían a apoderarse de él, de su mente, de sus pensamientos. Él tenía dudas como tiene cualquier persona, como tienes tú, como las tengo yo. Él allí en la palabra de Dios, en Lucas capítulo 7 y verso 18, dice,
los discípulos de Juan le dijeron, le dieron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a 2 de sus discípulos. El verso 19 dice, y los envió a Jesús para preguntarle. Mira lo que dudaba Juan el Bautista. Dice, vayan y pregúntenle a Jesús, y estas son las preguntas que le mandó hacer. ¿Eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Juan el Bautista dudaba que él fuera el Mesías, que Jesús fuera el Mesías que había de venir, y decía, ¿eres tú el que ha de venir o vamos a esperar a otro? En el verso 20 sigue diciendo, cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Jesús aquí le está diciendo, vayan a donde Juan el Bautista, de donde los enviaron, y que le digan que él tiene un gran propósito en el cumplimiento, en el plan de cada uno de nosotros. Cuando pasamos por tiempos difíciles, así como Juan estuvo allí en prisión, vienen esos pensamientos de duda, esos pensamientos donde dudamos, donde decimos, Señor, ¿por qué me ha pasado esto? ¿Por qué estoy aquí en este lugar? Imagínense, nosotros no hemos estado en la prisión ahora por causa de predicar el evangelio, por hablar de Cristo, por compartir las buenas nuevas de salvación. Y si Juan en este momento estuvo ahí encerrado, no miraba la mano de Dios, no miraba que de alguna manera él pudiera salir de allí, él venía a su mente, ¿será él el que hemos de esperar? ¿Será él el Mesías? ¿Por qué yo estoy aquí? Todo venía a su mente al mismo tiempo, la situación que estaba él pasando, que estaba atravesando, pero también las dudas si Jesús era el Mesías. Número 3, ¿de qué dudamos? Cuando estamos en situaciones así difíciles, ¿qué es lo que viene a nuestras mentes? Número 3, de la grandeza del poder de Dios. Nos olvidamos de cuánto Dios puede hacer en medio de nuestro problema, ¿sí o no? Vemos más grande el problema por el que estamos pasando que el poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? La duda viene a nosotros, nos enfocamos en el problema y dejamos a Dios a un lado. La razón por la cual la gente no quiere leer la palabra, no quiere venir a la oración el día sábado a las 6:30 de la mañana, ¿por qué no quieren reunirse a un estudio bíblico, a aprender más? ¿Por qué la gente no quiere involucrarse en el grupo de damas, de varones? ¿Por qué miramos muchas veces una iglesia fría, una iglesia desanimada, una iglesia que no tiene fe? Y muchas veces decimos, es que la iglesia no tiene ministerios, es que en la iglesia no hay nada que hacer, es que en el grupo de damas, en el grupo de caballeros no aprendo nada, es que en el estudio bíblico no enseñan bien, es que en la oración siempre oran por lo mismo. ¿Por qué cree usted que la gente no viene a esos grupos de contacto, a esos grupos de conexión? ¿Por qué? Porque no hay fe, porque no tenemos la fe suficiente de que Dios puede obrar a través de uno de esos ministerios, a través de uno de esos momentos donde estamos todos reunidos, así como cuando los discípulos estaban reunidos en el aposento alto. La gente no quiere hacer las cosas, no quiere un compromiso con Dios, no quiere tener una disciplina de tener continuidad en las cosas de Dios. Nos desanimamos por cualquier cosa. Tiramos la toalla cuando no es el momento. Dios tiene a veces, en una ocasión, mi pastor siempre se me viene eso a la mente, nos ponía un ejemplo, cuando viene el desánimo a nosotros, que no vemos resultados. Él decía, había una señora que estaba en la cocina y abrió un bote de especies y lo quería tratar de abrir, trató de abrirlo de una manera y otra, esforzó todo su tiempo, sus energías y no pudo abrirlo.
Cuando le dijo al esposo, ayúdame a abrir este bote, el esposo solo le dio vuelta y le dijo, ya estaba abierto. La mujer casi termina de abrir el bote y cuando estaba a punto de abrirlo, se dio por vencida. Y el esposo le dijo, ¿por qué me pides que te lo abras si ya lo tienes abierto? Oh, pues no me di cuenta. Muchas veces viene el desánimo cuando estamos a punto de ver la victoria en el ministerio, en el don, en el talento en el cual Dios nos ha llamado. ¿Sí o no? Yo te digo en este momento, no te desanimes. Sigue adelante, aun cuando no veas que las circunstancias cambian, sigue adelante, persevera, sé fiel, sé constante allí y Dios obrará. Dios te llevará por el camino correcto, Dios traerá a las personas correctas, Él nunca te va a dejar, Él nunca te va a desamparar porque es promesa de Él. Nos olvidamos de la grandeza del poder de Dios cuando estamos pasando por situaciones difíciles. Marcos capítulo 9, verso 21 dice, Jesús preguntó al Padre, ustedes han escuchado esta historia, ¿verdad? Cuando estaba este joven poseído por un espíritu malo, dice ahí en el verso 21, Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo, desde niño. Y el muchacho, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para meterle, pero si puedes hacer algo, le pregunta, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Aun cuando el padre de este muchacho miraba que por tiempo, por años, desde que este joven era niño, estaba padeciendo por este espíritu malo, él le dice, si tú puedes hacer algo, hazlo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. En el verso 23 dice, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Tú no esperes que Dios haga todo el trabajo. Cuando Dios tiene un plan, un propósito contigo, muchas veces no ves el poder de Dios en tu vida, en tu problema, porque tú no estás haciendo tu parte. Dios le pregunta, si tú crees, al que cree, todo le es posible. ¿Cuántos creímos aquí en el principio que dice el hermano Bab que comenzamos esta obra con 12 personas? Creímos que un día Dios iba a cumplir su propósito y Dios lo está haciendo. Y no nos desanimamos y no tiramos la toalla y seguimos fieles y seguimos confiando no en mí mismo, no en nuestras fuerzas, pero en el poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios nos llevará y Él nos guiará por el camino correcto, pero tenemos que ser perseverantes. Imagínense que cuando no vienen personas a la iglesia, nosotros digamos, pues ni modo, cancelemos el servicio, vámonos a casa porque 20 personas no estuvieron aquí el fin de semana. Imagínense. Tenemos que perseverar, tenemos que seguir adelante. ¿Por qué? Porque no es en nuestras fuerzas, es en el poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Dios es bueno, Él es grande, Él es misericordioso, pero muchas veces nosotros nos olvidamos del poder de Dios. Muchas veces hemos estado en momentos así, momentos difíciles, donde necesitamos decirle, Señor, si puedes, haz algo por mí. Marcos capítulo 9, verso 24, dice allí, inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Muchas veces nosotros no reconocemos que nos falta fe y no le pedimos a Dios, no le confiamos, no somos transparentes con Dios. Queremos ser orgullosos, nos queremos hacer los espirituales y no le decimos, Señor, tengo dudas, soy sincero contigo, ayúdame, quiero superar ese momento de incredulidad. Aquí podemos sentir, podemos ver la tensión en el padre de este muchacho entre la duda y la fe. Él tenía duda, él dudaba, pero al mismo tiempo tenía fe que Jesús podía hacer algo por ellos. Número 2, veamos la segunda parte de este mensaje. ¿Qué hacemos con nuestras dudas? ¿Qué es lo que tú y yo hacemos cuando la duda viene a nuestra vida? ¿O cómo le cerramos la puerta a la duda? Si tú y yo no aprendemos a cerrar esa puerta de duda,
nos vamos a congelar, nos vamos a estancar espiritualmente. ¿Cómo podemos cerrar esa puerta de la duda? Número 1, tenemos que confesarle a Dios nuestras dudas. Si tú no le confiesas a Dios, así como lo hizo Tomás, él dijo: si yo no mirare esas cicatrices, no creeré. Él fue sincero, fue transparente. Nosotros no queremos hacerlo, queremos ser fuertes espirituales cuando realmente somos incrédulos. Necesitamos que Dios nos ayude. Tenemos que confesar nuestras dudas a Dios. Tenemos que derramar nuestro corazón y decirle: Señor, ayúdame. Soy honesto contigo, soy sincero. Viene el momento de la duda. Juan capítulo 20, verso 25 dice: le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Tomás fue transparente, fue sincero. Tomás no creyó en el relato que los otros discípulos le habían contado. Los discípulos no criticaron ni juzgaron a Tomás por haber dudado. Muchas veces tú y yo no somos sinceros, no somos transparentes porque creemos que se nos va a criticar. Si venimos y le decimos al hermano: hermano, ayúdame a orar porque estoy débil en la fe, porque estoy decayendo en mi fe, porque me estoy enfriando espiritualmente, creemos que nos van a juzgar y que nos van a criticar, cuando realmente estamos para ayudarnos. Somos una familia. Ve con tu líder, ve con el líder de alabanza, ve con el líder de damas, de caballeros, y dile: ayúdame. Ayúdame a luchar juntos, a orar por esta situación. No puedes tener una fe real a menos que expreses tus dudas y pases a través de ellas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios no se molesta contigo por tu sinceridad, por tus preguntas, porque tú les pones tus dudas. ¿Qué hacemos con nuestras dudas o cómo le cerramos la puerta a la duda? Número 2, ríndete al misterio de la bondad de Dios. Tenemos que aprender el por qué creemos en lo que creemos. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que aprender o saber por qué creemos en Dios, por qué creemos en sus promesas. Cuando hacemos eso, entonces viene un paso de fe. Avanzamos en nuestra fe, crecemos en nuestra fe. Fortalecemos la fe que se nos está viniendo abajo. Hay algunas preguntas que son incontestables. Hay algunas preguntas que tú y yo nos hacemos que nunca vamos a tener la respuesta. Que Dios nos dice: eso yo te lo contestaré cuando estés en mi presencia. Cuando estés conmigo, muchas dudas van a venir a ser contestadas. Si yo y tú entendiéramos o supiéramos todo, quiere decir que vendríamos a ser como Dios. Que vendríamos a ser inteligentes como Dios, sabios como Dios. Pero en medio de nuestra humillación o humildad, cuando somos humildes, cuando reconocemos que somos inferiores a Dios, es cuando Dios nos ayuda. ¿Qué pasó con Lucifer cuando quiso ser igual que Dios? Fue arrogante, se quiso orgulloso, se le subió el puesto que él tenía. ¿Y qué hizo Dios? Dios lo desechó. Él quiso ser igual que Dios. Tú y yo tenemos que ser sinceros y decirle: Señor, reconozco que me falta fe, reconozco que necesito de ti. Si nosotros creemos que somos igual que Dios, entonces hay un problema en nuestras vidas, ¿sí o no? Juan capítulo 20 verso 26 dice: 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Tomás aún tenía dudas, aún seguía con esas dudas, pero él no abandonó la fe. ¿Cuántas veces ves tú a personas que pasan por una situación difícil y no los ves más en la iglesia? ¿Te ha tocado ver a alguien así? Cuando sufren una pérdida, un divorcio, una enfermedad incurable y nunca más los ves en la iglesia. Su fe decae, se desaniman, viene el desánimo. Tomás también tenía estas dudas, pero él no abandonó la fe.
Lo primero que muchos hacemos cuando dudamos es dejar de ir a la iglesia. Y ahí está el pastor llamando: hermano, ¿por qué ya no vienes? Ya te extrañamos, no te hemos visto. Todo está bien. Sí, hermano, pero es que estoy digiriendo lo que pasé hace 3 años atrás. Es que no ha pasado esa etapa, deme un tiempo. Bueno, hermano, pues otros 3 años más. Tómese otros 3 años para digerir ese proceso por el que está pasando. Tomás no dejó de congregarse, no dejó de reunirse con la familia en Cristo. La duda no creo que sea mala en todo. Debemos pasar a través de la incertidumbre para llegar a 3 puntos importantes o 3 experiencias en nuestras vidas. ¿Cuánto lo creen? Número 1, ahí en sus notas: aumenta tu humildad. La incertidumbre nos recuerda, o las dudas, que tú y yo no somos igual que Dios. ¿Cuántos dicen amén? Cuando viene la duda, imagínate, si todo lo hacemos confiando, con seguridad, con fe, creyendo, entonces no hay necesidad de buscar de Dios, de pedirle a Dios, de buscar la fortaleza de Dios, la sabiduría de Dios, porque todo lo sabemos, todo lo conocemos, no tenemos que ser enseñados. Aumenta nuestra humildad, aprendemos a ser humildes. Algunos cristianos están llenos de orgullo, de arrogancia, de vanidad, que Dios muchas veces nos dice: bájale una rayita a tu orgullo. No te sientas tan elevado, no te sientas tan arriba, porque muchas veces cuando estamos muy alto es más fuerte la caída. Dios quiere que aprendamos a ser humildes, que aumentemos, que crezcamos en nuestra humildad. Segunda de Corintios capítulo 1, verso 8 dice: porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Este es el apóstol Pablo. Yo creo que tú y yo no somos como el apóstol Pablo. El apóstol Pablo tuvo que pasar por todo esto para reconocer que él no dependía de él, de su conocimiento, de su sabiduría, sino dependía de Dios. En el verso 9 dice: pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. ¿Para qué? Mira lo importante allí que quiero que leas. Para que no confiésemos en nosotros mismos. Aquel que dice que todo lo sabe y que todo lo conoce y que tiene institutos o escuelas bíblicas, o se sabe la Biblia, los versículos de memoria. Y aquel que dice esto lo vamos a probar ahí en el campamento el día viernes y sábado, porque vamos a jugar al esgrima o a la, ¿cómo dice ese otro juego? De adivinar o no adivinar, no creemos en las adivinaciones, ¿verdad? De saber y conocer las escrituras. Así de que no venga aquí a hacerse el sabelotodo, porque allá lo vamos a probar, lo vamos a pasar por el fuego. Lo vamos a pasar a ver qué tanto conoce de la palabra de Dios. Pero aquí dice Pablo en el verso 9 que tuvieron que pasar por todo esto. Dice: todo esto pasó en nosotros mismos, sentencia, hasta se sentían como que no iban a sobrevivir. Dice: para que no confiésemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. ¿Qué poder podemos tener tú y yo si no dependemos del poder de Dios? Por mucho que conozcas, por mucho que sepas, sin el poder de Dios en tu vida, sin la gracia de Dios, sin la unción de Dios, tú y yo no somos nada. Podemos saber mucho, conocer mucho, pero sin Dios en ti no podemos hacer nada. Pablo dice: hemos entregado todo, nuestra vida, nuestro conocimiento, nuestra sabiduría en las manos de Dios. De esa situación nada los podía salvar más que el poder de Dios. Yo no sé cuál es tu problema en este día, pero por mucho que tú sepas o conozcas, o por muy espiritual que tú te creas, va a llegar el momento en que no puedes ir más allá. Necesitas el poder de Dios. Es en nuestra incertidumbre, en nuestras dudas, cuando nos apoyamos y dependemos o aprendemos a depender
100% en el poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Si tú sigues de orgulloso, de arrogante, de sabelotodo, Dios no puede trabajar contigo. Tenemos que aprender a ser humildes. Debemos pasar a través de la incertidumbre para llegar a 3 puntos importantes, 3 experiencias en nuestras vidas. Número 2, edifica tu fe. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe. Fe es creer en la verdad cuando no podemos ver la verdad ni tampoco la podemos sentir. Fe es obedecer a un Dios poderoso, a obedecer a Dios cuando tú no lo entiendes todo, cuando muchas veces no comprendemos por qué pasan las cosas. Debemos pasar a través de la incertidumbre para llegar a estos 3 puntos o experiencias en nuestra vida. Número 3, encuentra dirección. Cuando estamos en esta situación, cuando pasamos a través de estas dudas, nosotros encontramos la dirección de Dios. Proverbios 3, 5 y 6 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Pon tu confianza en Dios. No creas que lo que tú eres o lo que hay en ti, el talento, el don, la habilidad, es por tus méritos, es por el poder de Dios en ti. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Reconócelo, el verso 6 dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Muchas veces tú y yo no podemos enderezar nuestras vidas, no podemos enderezar nuestros hijos, no podemos enderezar nuestros hábitos. Dice, Él enderezará nuestros caminos, nuestras veredas, nuestra familia, nuestras decisiones. Cuando tú entras por una puerta de incertidumbre donde no sabes qué es lo que va a haber del otro lado, confía en Jehová y Él te guiará por el camino correcto. ¿No es un privilegio ese confiar en Dios? Amén. Él nos guía por el camino correcto. Si quieres tomar grandes decisiones en tu vida, aprende a entregar completamente tu vida a Dios, tus pensamientos a Dios. Número 4, arriésgate a creer en las promesas de Dios. Siempre hay un riesgo. Jesús le habló a Tomás en su momento de duda y Tomás se arriesgó a creer en las promesas de Dios. Aun cuando tú no ves la respuesta a tu problema, tenemos que creer en Dios. Juan capítulo 20, 27 dice, luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en el costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Cuántos de ustedes se sienten bienaventurados porque hemos creído en Él? Jesús camina a través de las puertas que están cerradas. Si tú quieres atravesar puertas que se cierran, tienes que confiar en Él, tienes que poner tu confianza en Él, caminar ciegamente juntamente con Él. Jesús, mostrando compasión, ayudó a Tomás a superar esas dudas que él tenía. De la misma manera, si tú confías en Él, Él puede ayudarnos a superar esas dudas, esa incredulidad que muchas veces viene a nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos busca en donde quiera que tú y yo estemos. No importa cuál infiel, cuál inseguro, cuál indigno tú te sientas, de allí Dios te va a sacar, te va a usar, te va a poner en un lugar alto, en un lugar donde tú puedes ser de bendición, no solo para tu familia, para otras personas que están a tu alrededor, pero tú tienes que confiar plenamente en Jesús, en Dios, porque a través de Él somos lo que somos, no es por nosotros mismos. Jesús caminará a través de esas puertas de la duda con nosotros. Él nos guiará por el camino correcto. Dios no nos va a dejar allí por muy hundidos, por muy desanimados, por muy incrédulos que tú y yo estemos. De cualquier lugar, si tú te dispones, si tú te humillas delante de Dios, si tú le pides ayuda, si tú le confías a Dios tus dudas, tus inseguridades,
de allí Él te va a usar, te va a levantar para que puedas ser de bendición para otros. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. No importa cómo tú te sientas ahora mismo, no importa por cuál problema estés pasando, Dios nos busca de donde tú y yo estamos. Yo te voy a pedir que te pongas de pie, vamos a terminar. El tiempo se nos ha ido, tenemos el evento de la comida, pero antes de terminar yo quiero compartir esto último contigo. Jesús camina a través de la puerta cerrada con nosotros. Le voy a pedir al grupo de alabanza que pase, vamos a ser despedidos, una última alabanza. Pero ahí donde tú estás, yo quiero que reconozcas que Dios tiene un plan, un propósito para ti, un propósito para mí. Él le dijo a Tomás, es tiempo de cambiar, es tiempo de dejar de pensar como has pensado, de creer lo que has creído. Deja de dudar y comienza a creer. Es lo mismo que Dios te dice a ti y a mí en este día. Ahí donde tú estás con tus ojos cerrados, dile: Señor, perdóname. Reconozco que ha venido momentos de incertidumbre, momentos donde he dudado, donde he dependido de mi sabiduría, de mi conocimiento, de mi habilidad, de mi talento. Tú eres el que me ha dado esa habilidad. Tú eres el que me has preparado. Tu palabra dice que tú nunca me dejarás, que tú nunca me abandonarás. Yo quiero creer en ti. Yo quiero cambiar mi mentalidad. Quiero confiar más en ti. Yo quiero que reconozcas que Jesús conoce nuestra fe. Jesús conoce dónde estás ahora mismo, dónde está tu fe, en qué nivel estás ahora. ¿Confías plenamente en Dios o dudas de Él? ¿Te has alejado de Dios por las circunstancias, porque no has visto la mano de Dios, la respuesta a tu problema? Jesús conoce dónde está tu fe, en qué nivel te encuentras. Él dice: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Los que se arriesgaron a creer en las promesas de Dios, saben que Dios vendrá a darle la solución a su problema. Si tú te arriesgas hoy mismo a confiar en la promesa de Dios, déjame decirte una cosa: Dios es fiel y justo. Él no es hombre para que mienta. Él no es un hijo de hombre para que se arrepienta lo que ha prometido. Si Él dice que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo, Él nunca te dejará. Él abrirá puertas que tú has visto cerradas, puertas que se te han cerrado, Él las abrirá. Pero confía en Él. Él te dice: arriésgate hoy, cree en mis promesas. Jesús no juzgó a Tomás cuando él dudó. ¿Por qué lo va a hacer con nosotros? Jesús no te va a juzgar. Yo quiero que le entregues todo a Dios. Ahí donde tú estás. Es más, 1 Corintios 1:27 dice: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Esa persona eres tú. Si tú te has sentido débil en algún momento, Dios te dice: Dios ha escogido lo débil para avergonzar a lo sabio, a lo fuerte. Si tú te has sentido en un momento así, yo te pido en este momento, ¿por qué no pasas aquí al frente y oramos juntos? ¿Por qué no pasamos y le entregamos todo a Dios? ¿Por qué no decimos: Señor, te entrego todo a ti? ¿Por qué no pasas aquí al frente y oramos juntos y le decimos: tú conoces mi incredulidad, tú conoces hasta dónde yo he llegado, hasta dónde ha llegado mi fe, tú conoces lo profundo de mi corazón, tú conoces cómo me siento en el momento difícil, en el momento de la lucha, de la prueba, de la adversidad. Tú sabes si en realidad soy como Tomás o en realidad soy el espiritual que siempre he tratado de ser.
El que vengo con un maquillaje a la iglesia y digo, yo no necesito pasar al frente, yo no necesito que oren por mí, yo no necesito venir a la oración, yo no necesito venir a la reunión de damas, yo no necesito involucrarme con el pueblo de Dios porque yo soy súper espiritual. Dios conoce tus pensamientos, Dios conoce tu corazón. Humíllate delante de Dios. Si tú te resistes, Dios no puede obrar contigo. Dios no puede tratar contigo. Ahí donde tú estás, mientras el grupo nos ministra con un canto, ahí donde tú estás, dile: Señor, tú conoces mi mente, tú conoces el nivel de mi fe en este momento. Tú conoces si he decaído, si me he debilitado, si me he alejado de ti. No importa cuántos años tú tienes en el Evangelio, no importa cuánto tiempo tú tienes de haber recibido a Cristo. Si tú no te humillas, si tú no reconoces que necesitas a Cristo en tu corazón, vas a seguir como Tomás, dudando. Ahí donde tú estás, entrégale todo al Señor. Que está brotando. Levanta tus manos, póstrate. Si tú sientes hincarte, híncate. Si tú sientes derramar tu corazón, hazlo. Dentro de mí. Dios no te va a juzgar, Dios no te va a criticar. Hay una fuente en mí, díselo al Gracias. Señor, que está brotando, que está fluyendo, que está fluyendo.